Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema transformada de fuentes. Nos piden encontrar la corriente O en el circuito aplicando el teorema de transformada de fuente. La corriente O nos dice que es la corriente que atraviesa esta resistencia de 7 ohms. Así que el ejercicio nos pide corriente O. Vamos a validar qué es lo mejor que podemos hacer. Recordemos que la transformada de fuente nos dice que si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, podemos aislar esas dos terminales y convertirla a una fuente de corriente con esa misma resistencia pero en paralelo. Igual de la misma manera, si tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, aislamos las dos terminales y la podemos dibujar como una fuente de voltaje con una resistencia en serie, respetando los puntos aislados. Así que analizando el circuito, lo primero que vamos a hacer es reducir resistencias. Aquí tenemos estas dos resistencias en serie y en este punto, entre estos nodos, tenemos estas dos resistencias en paralelo. Por lo que, haciendo los cálculos pertinentes, podemos reescribir el circuito de la siguiente manera. Y ahora solo tenemos que calcular el valor de las resistencias resultantes, teniendo bien en claro que esta rama no la podemos perder de vista. Así que comencemos con la resistencia en paralelo. La resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de ambas resistencias, que es de 3 ohms y 6 ohms, sobre la suma de esas dos resistencias. 3 más 6 nos da 2 ohms. Colocamos su valor de este lado, 2 ohms. Vamos a calcular la otra. Esta ya es muy fácil ya que es la suma directa. 4 más 1, esta sería 5 ohms. Ya con las resistencias reducidas, notemos que si nosotros transformamos esta parte, nos va a quedar un circuito en serie de una fuente de voltaje con una resistencia, que a su vez estaría en serie con esta fuente y podríamos reducirlas para tener una sola fuente con la misma resistencia y se siguen respetando esos puntos, así que vamos manos a la obra con eso. Bien, ya tenemos redibujado el circuito, la resistencia se queda igual. Notemos que los puntos de conveniencia para la transformada son este y este, que se respetan en el circuito de abajo. Así que vamos a calcular el valor de la fuente de voltaje. Esto se calcula por ley de Ohm como I por R, donde I va a ser el valor de esta fuente de corriente, que es 5, por la resistencia en paralelo, que es 2. Nos quedan 10 volts. Escribimos su valor y ya tenemos el circuito. Ahora, como les decía arriba, tenemos este punto y ya que todo esto está en serie, vamos a ponerlo de este color. Podemos reducir estas dos fuentes de voltaje y que se quede la resistencia, por lo que redibujando el circuito nos quedaría así. Bien, ya tenemos el circuito, la resistencia se queda igual, 2 ohms, y el valor de la fuente de voltaje, ¿cómo lo calculamos? Bueno, voltaje va a ser igual a ¿qué? Noten los puntos de convergencia. Aquí tenemos la rama en serie y cuando las fuentes en una rama se encuentran polarizadas del mismo modo, menos más, las dos se suman. Así que voltaje va a ser igual a 10 más 5 volts de la otra fuente igual a 15 volts. Ponemos aquí su valor para seguir resolviendo este ejercicio.
que si esto ahora lo transformamos a una fuente de corriente, nos va a quedar un circuito completamente en paralelo que ya va a ser muy fácil de resolver. Vamos a dibujar el circuito resultante. Bien, ya tenemos el circuito resultante. La resistencia se queda con el mismo valor, pero se pone en paralelo. Y vamos a calcular el valor de la fuente corriente. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje van a ser los 15 volts de la fuente de voltaje sobre la resistencia, que es de 2 ohms, que va a ser igual a 7.5 amperes. Lo colocamos en el circuito y ahora ya tenemos un circuito completamente en paralelo. Así que podemos reducir las dos fuentes de corriente y la resistencia de 2 en paralelo con la de 5. Ojo aquí, nos están pidiendo corriente, por lo tanto, esta resistencia no se toca. Así que si aquí tenemos el nodo, la corriente va a ser igual a la corriente que entra menos la corriente que sale. Como las dos corrientes entran, ambas se suman. Corriente va a ser igual a 7.5 más 3 amperes de esta resistencia, igual a 10.5. Estas dos ya las reducimos a una fuente que valga esto. Ahora vamos a calcular el paralelo de la resistencia de 2 ohms con la de 5. La resistencia equivalente sería 5 por 2 entre 5 más 2 igual a 10 séptimos de ohm. Vamos a redibujar el circuito a ver cómo nos quedó. Y ahora que tenemos un circuito en paralelo con una fuente de corriente y dos resistencias, es muy fácil calcular I.O. Va a ser igual a la resistencia que no queremos saber su valor, o más bien su corriente, que si le ponemos nombre sería R1 y R2. R1 ya que no queremos la corriente de este, entre la suma de ambas, R1 más R2, por la fuente de corriente. Sustituimos valores, 10 séptimos entre 10 séptimos más 7, y esto multiplicado por 10.5, con lo que la corriente O va a ser igual a 1.78 amperes. Y listo. Ponemos en la tabla de datos el resultado. Corriente O va a ser igual a 1.78 amperes. Resolviendo así este ejercicio. Si tienen dudas o sugerencias, favor de poner en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.